¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Phil. Esto es Entry Level en vivo. Y el tema de hoy va a ser orientación vocacional para jóvenes creativos. Um, Ahora no sabía que llevaba 5 minutos transmitiendo. En fin, bien. Pues vamos a hablar del tema. La razón por la cual elegí el tema de orientación vocacional es porque me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, que llevo apoyando, llevo buscando las mejores cómo ofrecer mejores oportunidades de crecimiento a los chavos para que puedan entrarle pues a la industria creativa, específicamente en videojuegos, pero ahora sí que en general la industria de entretenimiento digital, videojuegos, animación, música, cine, cómics, etcétera, ¿no? O sea, todo esto. Y me he dado cuenta de que muchos chavos, pues, no han recibido una orientación vocacional apropiada. Específicamente eh, con el tema de cómo conseguir en verdad, o sea, entrarle a esto de la industria. Muchos sé que recibieron una orientación vocacional estando en preparatoria o en media superior, pero cuando entran a la universidad, cuando entran a la carrera, la realidad es que de pronto ya no les están dando una orientación vocacional, al menos no una de manera concreta. O sea, debería de existir en el plan de estudios de las carreras eh, la materia de orientación vocacional, o si bien no la materia, al menos que exista el área o el departamento, digamos, de orientación vocacional, porque es muy necesario. Y también para la banda que está todavía, que no ha entrado a la carrera, que todavía están a lo mejor en secundaria, en preparatoria, y que están pensando el poder entrar a una de estas profesiones creativas, eh, reciben también una muy precaria orientación. Realmente no les saben explicar o no les saben decir cómo es la industria creativa, cómo es la industria de entretenimiento, la industria de entretenimiento digital. Y yo creo que eso no está chido. Entonces vamos a ir viendo qué onda con esto. Entonces, vamos a mencionar primero lo que es la trampa del sistema educativo. La trampa del sistema educativo, y la pongo entre comillas trampa, porque realmente no es que sea una trampa, no es que sea algo premeditado, sino que se siente como una trampa. Y es que el sistema educativo, al menos en el que nosotros tenemos en México, que es parecido a de otros países, pero voy a centrarme exclusivamente en México, estamos hablando de que ahora sí como que nos adoctrinan o nos meten a este sistema desde muy chavitos. O sea, para muchos, para la gran mayoría, estamos dentro del sistema educativo desde los 3 años hasta los 22 años. O sea, vamos por preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. O sea, pues, ahorita yo porque ya estoy viejo, pero un chavo que esté, digamos, terminando preparatoria, o un chavo o una chava que estén ¿cómo se llama? Digamos, a mitad de carrera, literalmente llevan toda su vida, prácticamente toda su vida, ha sido estar en la escuela, de una u otra forma. Entonces, llevamos demasiado tiempo estando en esta escuela y tiene sus pros y sus contras. Yo creo que el pro más chido que tiene del sistema educativo es que justamente le da a todos los jóvenes certidumbre de qué onda con su vida. Y al mismo tiempo explica por qué los jóvenes de universidad, entre prepa y universidad, tienen o se empiezan a enfrentar con crisis emocionales y de ansiedad por la incertidumbre que va a venir en los años que siguen. Porque cuando uno está chavito, te dicen, no, pues tienes que ir a la escuela, estás en la escuela, y si eres un niño chiquito, no sé, 3, 4, 5 años, pues, te vas a preguntar, bueno, y cuando crezca, ¿qué voy a hacer? A lo mejor tienes 5 años
Y te pregunto, ¿y cuando tenga 10 años qué voy a hacer? Ah, pues voy a estar en primaria. Ah, ok, ok. ¿Y cuando tenga 15 años qué voy a hacer? Ah, pues estar en secundaria. Ah, va, va, va. Y cuando tenga 20 años, ¿qué onda? Pues seguramente va a estar en universidad. Entonces, de aquí, o sea, prácticamente un niñito chiquito, o sea, ya sabe que de aquí hasta los 20 años, o un poquito antes, un poquito después, su vida ya está resuelta. ¿Qué vas a hacer? Ir a la escuela. Entonces voy y pasas de un grado a otro grado, pues del preescolar pasas a primaria, y de la primaria le sigues así hasta la universidad. Y eso pues te da mucha certidumbre, y eso está chido porque evita que uno cuando está chavito se esté preocupando por crisis existenciales de ¿y qué va a ser de mí? ¿Y cómo le voy a hacer? Simplemente tú sabes que vas a la escuela en un cierto horario y luego te vas a tu casa y en tu casa haces otras cosas. Y al día siguiente repites y luego vienen vacaciones y es bien chido porque estás de vacaciones y no haces nada y terminan las vacaciones, regresas otra vez a la escuela al siguiente año, etcétera. Pero de alguna manera ya sabes que tu rutina va a ser esa. Y eso está bien, eso está bien. El problema es que ese sistema educativo fue diseñado para una etapa histórica que ya es obsoleta. El sistema educativo que hoy en día que continuamos viendo que funciona, y pues ya no sirve realmente para nada. O sea, ya no, bueno, no es que no sirva para nada, pero al menos ya quedó obsoleto en muchas, muchas, muchas formas y lamentablemente los que están en la parte académica y los que controlan mucho la parte académica no quieren modificar o no quieren adaptar o no quieren cambiarlo. Están muy cómodos perpetuando el ciclo como funciona. Y esto es algo que pues nuevamente estamos cayendo en la trampa del sistema educativo. Luego, el clásico, tu obligación es ir a la escuela. La pregunta es ¿por qué? Ah, es que la escuela te va a preparar para la vida. Y la realidad es que sí, hubo una época donde eso era cierto. Pero lo volteamos a ver hoy en día y tan es así que cuántas veces ya incluso muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pero ya mucha banda de pronto dice, oye, ¿y por qué si me va a preparar para la vida no me están enseñando nada que tiene que ver con impuestos? O no me están enseñando cómo emprender, o no me están enseñando cómo tener una educación financiera, o no me están enseñando a lo mejor idiomas que son importantes porque justamente el panorama económico, cultural del mundo siempre está moviéndose y pues sí, el inglés está chido, pero ¿por qué no hay otros idiomas que estemos promoviendo o que se esté buscando enseñar en las escuelas? ¿O por qué siguen enseñando de una manera tan pues repetitiva? O sea, el, el hecho de se sigue trabajando con libros de texto, se sigue trabajando con cuadernos, y no estoy diciendo que se deban de omitir, son muy importantes los libros y los cuadernos, pero también ya hay otras, muchas otras tecnologías, y no necesariamente tienen que ser tecnologías avanzadas, hay otras formas de enseñar que son más prácticas. Hay otros modelos de enseñanza que no dependen de tecnología, que siguen siendo muy offline, por así decirlo, y que son muy económicos también de implementar, pero no los están queriendo poner en prueba. Entonces, sí, es nuestra obligación, estamos chavitos, sí, es nuestra obligación ir a la escuela. El problema es, ¿por qué? Si el objetivo que era prepararnos para la vida, esa vida para la cual nos quieren preparar dejó de estar vigente hace muchas generaciones. Hoy en día es un panorama completamente distinto y simplemente no hay cambios, o son muy pocos los que lo logran. Habrá alguna que otra escuelita por ahí en el mundo que sí ya revolucionó completamente su sistema educativo, pero al menos aquí en México la gran mayoría, tanto en educación pública como privada, seguimos en las mismas. Entonces nuevamente estamos en la trampa del sistema educativo. Luego vienen las actividades extraescolares, son vistas solo como hobbies. Y no son vistas o no son tomadas en cuenta ni por la institución académica, ni luego muchas veces ni por la familia. No son tomadas en cuenta como un punto de arranque para una profesión o para un oficio. O sea, me queda claro, o sea, no, hay actividades extraescolares
que pueden ser como esos pasatiempos que uno pensaría pues, que no te llevan a ningún lado más que simplemente desestresarte y relajarte y divertirte un ratito y ya se acabó. Pero estamos hablando de que cualquier chavo o chava que practica un deporte saben perfectamente que tienen la posibilidad de que si siguen dedicándose a ese deporte, se les pueden abrir muchas puertas de carácter profesional. Hay otros que a lo mejor sus actividades son más artísticas, la música, la danza, la pintura, la escultura, qué sé yo, y nuevamente, o sea, son actividades que les pueden permitir, si las siguen desarrollando, pueden abrirles muchas puertas para la parte laboral. Y hay otro tipo de actividades igual. A lo mejor hay algunos que les gustan hacer artesanías, hay otros que les gusta, no sé, cuidar animales, o les gustan mucho la cuestión de la botánica, de las plantas. Habrá otros que les guste mucho la parte de, ya hablando específicamente, por ejemplo, de las industrias creativas, específicamente la industria de animación o de videojuegos o de cine. Pues es eso, ¿no? Oye, pues es que a mí me gusta mucho la animación, o sea, me encanta ver series animadas, me encanta ver películas animadas, me encanta, digamos, toda esa como capacidad de contar historias de manera visual, y que sí, a lo mejor alguien lo puede ver como, pues es un hobby, y el problema es que tanto la parte institucional, la escuela, como los padres o los tutores, lo ven como, pues es una pérdida de tiempo, o sea, si lo ven de manera positiva es como, pues sí, es que a mi hijo, a mi hija le gusta hacer este tipo de actividades y qué chido y mira qué bonito lo hace o lo que sea, o le gusta mucho estar bien, o todo, así como que le gusta, pues sí, o sea, como toda esta cuestión visual, interactiva, narrativa, lo que sea. Pero por otro lado, si lo ven de una manera negativa, es que nada más pierde el tiempo, se la vive haciendo cosas que no sirven para nada, nada más desperdicia oportunidades. Y entonces, oye, espérate. O sea, el hecho de que una persona no elija o no tenga un interés en una profesión que tenga que ver con ciencias o que tenga que ver con economía, no quiere decir que la opción que está persiguiendo está equivocada o que no tiene futuro o que no puede en verdad crecer. O sea, al contrario, yo creo que las actividades extraescolares, los hobbies, los pasatiempos, eh, son mucho más importantes que la formación académica estandarizada. Porque también si somos coherentes y revisamos los planes de estudio y revisamos cómo se enseñan las cosas en los niveles básicos, que es primaria, secundaria y preparatoria, pues te das cuenta de que desde kinder, y yo lo veo con mi hijo, desde kinder no ha habido año donde no les estén diciendo qué onda con la independencia y quién fue Miguel Hidalgo y quién fue Benito Juárez y que la revolución. Pues eso ya lo vieron en kinder y lo repiten en primaria, en cada año de primaria lo han repetido, y cuando entren a secundaria también lo van a repetir porque seguramente va a haber materias de historia de México y nada más lo único que van a hacer es meterles más información, meterles más datos, pero al final es, ok, sí, chido, ya me aprendí qué onda con la independencia, con la revolución y con otro tipo de cosas, o sea, ¿y eso de qué me va a servir a conseguir un trabajo cuando a mí lo que me interesa es dedicarme a los videojuegos, o a la animación, o al arte digital, o al cine, o ser músico? Y no estoy diciendo que no sea importante tener ese trasfondo cultural de la historia de México y de la historia universal y de muchas otras cosas, pero al final o sea, sí es muy importante tener un trasfondo cultural, pero tampoco es esencial. Y uno revisa lo que se enseña en las escuelas y dices, chale, es que están un poco perdidas. O sea, sí tiene una relevancia algunos temas de aprendizaje, pero hay otros que la verdad dices, es una cámara de eco. Y ese tiempo, y ese esfuerzo y esa dedicación se las podríamos estar enfocando a otras cosas, pero simplemente no pasa. Otra de las razones por las cuales caemos en la trampa del sistema educativo es que esa creencia de que para tener trabajo se necesita estudiar una licenciatura. Hay algunas profesiones como medicina y como leyes donde sí necesitas estudiar una licenciatura,
porque la enseñanza que te van a dar en esos lugares es indispensable para poder ejercer esa profesión. Pero no todas las profesiones necesitan tener una licenciatura. Hay profesiones, en específico las de entretenimiento, las profesiones creativas, donde no es necesario estudiar una licenciatura, es opcional. El problema es que nadie te lo vende así, al contrario, te dicen, no, es que acabas la prepa y tienes que forzosamente ir a la universidad. Y en algunos casos, como les digo, sí, o sea, si vas a querer estudiar medicina es obvio que lo tienes que hacer, pero si te vas a querer dedicar a hacer animación, o se vas a querer dedicar a diseñar videojuegos, o te vas a querer dedicar a hacer cine, la gran realidad es que no lo necesitas. Las licenciaturas van a ayudar, te van a dar ciertos fundamentos y te van a dar ciertas nociones, pero la neta, todos los que hemos pasado, todos los que nos dedicamos a las industrias, a la industria creativa, a la industria de entretenimiento, y todos los que hemos pasado por haber estudiado todo el sistema educativo, de ya echamos la carrera, incluso algunos echaron una especialización, una maestría, lo que sea, sabemos tajantemente que el verdadero aprendizaje no está en la institución académica, está en ejerciendo o trabajando directamente en los proyectos. O sea, ya chambeando. O sea, en la chamba es donde aprendes de verdad cómo se hacen las cosas. Y más en este tipo de industrias. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Siguiente. La trampa de elegir una carrera. Me choca que se vea todo tan oscuro en la transmisión. Pero bueno, ya luego me pelearé con eso. En fin, la trampa de elegir una carrera, que es diferente a la trampa del sistema educativo, pero están vinculadas. Nuevamente no es que sea algo malo, sino que por cómo está diseñado y por cómo se ha venido implementando a lo largo de los años y por la falta de una actualización del sistema educativo, pues la verdad es que se siente como una trampa, nuevamente, o sea, el elegir una carrera, ¿no? Entonces, primero tienes que elegir, hay muchos que eligen una carrera por presión familiar. Es decir, el papá, la mamá, el abuelo, lo que sea, es que aquí en esta familia siempre hemos sido contadores, tu abuelo fue contador, yo fui contador, tu tío fue contador, tu hermano es contador y a ti te toca ser contador, ¿no? O sea, existe esa como presión familiar de que lo tienes que hacer, puede ser medicina, puede ser ingeniería, puede ser matemáticas, lo que quieran, pero bueno, es como esa presión familiar. O si no es por tradición de que, es que tu abuelo, yo, tu hermano o tu hermana, bla, 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 somos de la misma profesión, existe también la presión de que la familia o los tutores, cuando tú les dices, es que me quiero dedicar a una profesión creativa, quiero ser cineasta, es así como, híjole, chale, es que, ¿y de qué vas a vivir? No, pues de hacer cine. Pues, sí, pero pues es que el cine no está tan chido y la industria, no, ¿por qué no mejor estudias algo que sí te deje dinero, ¿no? Entonces, o algo que sí te pueda permitir una cierta estabilidad. Ya tocaremos el tema ahorita de la cuestión, digamos, del cine y de la animación, los videojuegos, lo que sea, pero existe esa como fricción o esa resistencia de dejarte estudiar eso y mejor obligarte a estudiar otra cosa. Aquí el problema radica no tanto en que si es por tradición o si es porque están buscando que tengas una profesión estable, es que nuevamente todo se reduce a tienes que estudiar una carrera. Y nuevamente aquí es claro, si tu intención es dedicarte a cierto tipo de profesiones que son obligatorias, que tengas una licenciatura o una educación superior, sí, hazlo, pues lo tienes que hacer. Pero si tú quieres entrarle a las industrias creativas, a las industrias culturales, las industrias del entretenimiento, no necesariamente tienes que estudiar una carrera, existen otras opciones. El problema es que no te dan chance de experimentarlas. Todo mundo te está obligando, externamente te están obligando a que elijas una carrera. Y elegir una carrera es dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo que bien podrías dedicarlo a otras actividades que te podrían favorecer más. Luego, la otra opción es que eliges carrera por tus intereses personales. Y eso no está mal. Dices, quiero estudiar cine, quiero estudiar animación, quiero estudiar videojuegos, quiero estudiar arte digital, etcétera, etcétera. Está muy chido. El problema es que el problema radica en los intereses personales. Es decir, te interesa el tema, pero lamentablemente muchos de los que elegimos perseguir nuestros intereses, hay que ser honestos,
cuando nos tocó elegir qué carrera estudiar, yo me incluyo porque a mí también lo viví, nunca me preocupé por el mercado laboral, nunca me preocupé por cuáles iban a ser los salarios promedios, nunca me preocupé por cómo iba a ser, qué tan estable iba a ser la industria, ni mucho menos. Solamente, yo sí quiero estudiar, yo quiero hacer animación y luego quiero hacer arte para videojuegos, entonces voy a estudiar esto, porque es lo que me interesa. Pero jamás me preocupé por, bueno, ok, ya, y una vez que termine la carrera, ¿y dónde voy a trabajar? Así, ¿quién me va a pagar mi salario? ¿Hay chambas de estas cosas? Ninguna de esas ideas o ninguna de esas preguntas o preocupaciones surgieron en ese momento. Vinieron después, pero no en el momento de elegir. Y yo creo que eso es algo que es muy peligroso y es parte importante de la orientación vocacional. Ok, está chido que persigas tus intereses, pero ¿estás consciente a lo que te estás aventando? Y mucha banda, la neta, no está consciente. No saben lo que se está metiendo. Otra de las cosas de elegir carrera es que, como dije, rara vez elegimos considerando el mercado laboral y la realidad profesional. Y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Así como, chale, creo que mejor sí le tuve que haber hecho caso a mi familia y le tuve que haber estudiado contabilidad o administración o derecho u otra cosa, porque ya me di cuenta que esta situación está bastante difícil. Y no lo digo esto por desanimar a nadie, simplemente es parte de la orientación vocacional. O sea, tienen que aprender a tomar decisiones de manera prudente y cuando tienen la suficiente información para en verdad saber a lo que se están metiendo. Entonces, ¿lo mejor es no estudiar una carrera? No, no va por ahí. Lo mejor es conocer el contexto laboral y profesional antes de tomar una decisión. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que debes de hacer antes de elegir una carrera? Haz este ejercicio. Calcula cuánto cuesta un mes de tu vida. Haz una lista y pones, a ver, ¿cuánto gasto en alimentos al mes? ¿Cuánto gasto en luz, en agua, en gas, en internet? ¿Cuánto gasto también en mantenimiento, en limpieza? ¿Cuánto gasto en, ¿cómo se llama? En seguro médico, en diversión? O sea, oye, pues es que a mí me gusta mucho ir a conciertos. Bueno, ¿cuánto te gastas en conciertos al mes? Etcétera. Haces una lista de todos esos gastos que haces al mes y el resultado que te dé es el costo de un mes de tu vida. Si a ti te gusta tener la vida que tienes, entonces haz una lista de todo eso y entonces te vas a empezar a dar cuenta de cuánto te cuesta ahora sí, como que ese mes de tu vida. Pongámosle, por ejemplo, que ese mes de nuestra vida costó, vamos a ponerle 20,000 pesos. Bueno, ni siquiera. Vamos a irnos con un número más tranquilito. Vamos a decir que nos costó 15,000 varos. Un mes de nuestra vida cuesta 15,000 pesos. Luego, los que van a optar por estudiar una carrera, pues tienen que considerar la colegiatura. ¿Cuánto les cuesta un mes de colegiatura? Puede ser una escuela privada, puede ser una escuela pública, ahí va a variar mucho, pero en el caso de las industrias creativas generalmente son escuelas privadas. Entonces vamos a decir que en una escuela privada te vas a estar gastando, vamos a poner un ejemplo, 12,000 varos de colegiatura. Entonces estamos viendo que son 27,000 pesos tus gastos mensuales. O sea, haces la suma de tu mes de vida más la colegiatura, son 27,000. En este ejemplo en particular, son 27,000 varos. Hay escuelas que son muchísimo más caras y hay otras escuelas que son mucho más baratas, pero vamos acá por un punto medio. Es una escuela media, entonces estás gastando 27,000 varos. O sea, es lo que cuesta un mes de tu vida siendo estudiante. 27 de universidad, ¿no? O sea, en promedio, 27,000 pesos al mes. Ahora hay que comparar este resultado con el salario promedio de alguien entry level o junior, de un nivel entry level, o sea, alguien recién egresado, alguien que todavía no tiene experiencia laboral y que quiere entrarle a esta onda. Si trabajan, por ejemplo, en cine, seguiría la pregunta, bueno, ¿cuánto gana
un estudiante recién egresado de cinematografía, cuánto gana al mes. O sea, cuál es el tipo de chambas que comúnmente puede recurrir y cuánto estaría ganando. Yo les puedo garantizar que no van a estar ganando 27,000 varos al mes en su primera chamba, como recién egresados, como un entry level o un junior. No va a pasar. Van a ganar menos. Puede ser que a lo mejor no ganan el mínimo, que el mínimo son como 8,500 pesos aquí en la zona centro de México. En la zona de frontera ganan más, ganan creo que como 12,000. Está chido. Pero digamos, si están aquí en la zona centro, va básicamente desde lo que es pues casi todo el resto de la República, porque no es zona fronteriza. Eh, Ganas 8,500 más o menos, es el salario mínimo. Supongamos que no ganas el salario mínimo, ganas un poquito más, ganas a lo mejor 10,000, 12,000 al mes. Estamos hablando de que te queda todavía 15,000 varos para poder cubrir todos los demás gastos. O sea, quedas a deber 15,000. Entonces, ¿qué tan alejado es el salario de un recién egresado o de una persona sin experiencia en el tipo de industria en la que tú quieres o el tipo de profesión en la que quieres entrarle? Hagan ese ejercicio, hagan ese cálculo, dense cuenta cuánto les cuesta su vida, dense cuenta cuánto les cuesta la escuela y después vean los salarios, ahora sí como iniciales, o los salarios así para recién egresados, gente sin experiencia, cuánto están ofreciendo y compárenlos. Y se van a dar cuenta de que en este país, en las industrias creativas, en las industrias de entretenimiento, los salarios que pueden recibir son poco, son poco. O sea, no les alcanza para el total de sus gastos mensuales de vida y de escuela. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le van a hacer? Si realmente quieren perseguir el camino de ser animadores, cineastas, artistas digitales, creadores de videojuegos, músicos, etcétera, ¿cómo le van a hacer si de pronto resulta de que la oferta de salario no es para nada compatible con lo que es su costo de vida y el costo de su escuela? Una alternativa es reducir costos, decir, bueno, si su vida está en 15,000 varos, la pregunta es, ¿en verdad cuesta 15,000 varos? Pueden hacer ahorros, y esto de 15,000 lo estoy diciendo de manera general, porque hay gente que a lo mejor sí, su costo de vida es muchísimo menor, a lo mejor son menos de 8,000 pesos, y si ese es el caso, pues dices, güey, pues el salario mínimo te alcanza, no te sobra mucho, pero al menos cubre tus gastos, excepto los de la escuela, al menos que sea una escuela pública y estés pagando pues nada más 500 pesos o 1,000 pesos al semestre, una cosa así, entonces no habría ningún problema, es posible. Pero si estás si tu costo de vida es mucho mayor, que incluso algunos puede ser que ni siquiera sean 15,000 varos, a lo mejor son 20,000, 30,000 varos su costo de vida al mes, más aparte la colegiatura, y que la colegiatura, dependiendo de la escuela, porque si van a una de las escuelas, en alguna de las escuelas más caras, que podría ser el TEC, la Ibero, la Náhuac y otras similares, que les cuestan un friego de lana, son como, la neta no me acuerdo exactamente el costo de mensual, pero sí es una cantidad considerable de dinero, son mucho más que 12,000 pesos al mes, o sea, puede ir a 20 o 30, o sea, sí es una cantidad considerable, hasta 50,000 al mes, o sea, sí es una cantidad estúpida de dinero. La oferta laboral, cuando sales de la carrera y buscas chamba, la encuentras, pero resulta que pues, lo más que te van a dar son 12,000 pesos. Ya, si saliste ganando 15,000 varos, o sea, aún así es como, ouch, no me va a alcanzar. Entonces, hagan este ejercicio. No es por echarles a perder sus sueños, ni es por evitar que quiera entrarle esto, sino más bien tomen una decisión a partir de datos reales, a partir de la realidad. Preguntas que deben responder. ¿Qué tipo de empleo está disponible para alguien sin experiencia? Todas las industrias, o sea, así hayan estudiado medicina, un recién graduado, un alumno de recién graduado, un estudiante recién graduado de medicina, no es lo mismo que un doctor que tiene ya 10 años de experiencia
ejerciendo medicina. Entonces, obviamente las oportunidades en todas las industrias, en todos los sectores, hay oportunidades para gente recién egresada o gente que no tiene experiencia. ¿Saben qué tipo de empleo está disponible para ese tipo de perfiles? Porque a lo mejor puede ser que hayan revisado en internet, en alguna bolsa de trabajo, en algún post, en alguna red social, lo que sea, se busca animador, o se busca X creativo, o sea, cineasta, guionista, director de cámaras, animador 3D, modelador 3D, artista conceptual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no importa la disciplina, se busca gente, se le va a pagar a lo mejor, no sé, 30,000 varos. Dices, oye, está chido, pero tiene que tener 5 años de experiencia. Entonces, chale. O sea, o sea, aquí no es nada más ver las posibilidades a las que pueden llegar, sino más bien es, ok, ¿qué hay para gente que no tiene experiencia? ¿Saben qué tipo de empleos hay disponibles en el tipo de industria, en el tipo de profesión que persiguen? ¿Saben qué empleos disponibles hay para ustedes? Porque sí, podrán ser excelentes alumnos y podrán haber sido graduados con honores y tenían 10 en todas las materias y lo que sea, pero una vez que salen de la carrera, son un entry level, son un junior, son alguien que no tiene experiencia laboral. Y por lo tanto, no importa qué tan chido o qué tan mal les haya ido en la escuela, van a enfrentarse a las mismas oportunidades. ¿Saben cuáles son esas oportunidades? Ahí es importante revisarlas. Luego, la siguiente pregunta, ¿puedo encontrar esos empleos en la región donde vivo? Porque esa es otra cosa. Yo he visto actualmente un enorme boom de escuelas que están ofreciendo carreras que tienen que ver con diferentes disciplinas de índole de entretenimiento digital y creativas, pero luego están en ciudades muy apartadas, en estados así como que donde no, pues ahora sí como que no existe un ecosistema que favorezca a que haya empresas y empleos de ese tipo disciplinas. Y ahí es donde yo luego digo, chale, ok, ¿y cómo le van a hacer estos chavos? Que están en algún pueblito o en una ciudad bien remota y a lo mejor la escuela es muy buena. La escuela se está preocupando por darles una muy buena educación dentro de sus posibilidades. Están tratando de hacer lo mejor posible, pero al final en esa región, en esa localidad, la realidad es que al final no hay estudios, no hay empresas y no hay empleos. Y eso obliga a que esos chavos tengan que verse en la necesidad de o cambian completamente de giro profesional o tienen que migrar a alguno de los estados o ciudades donde el ecosistema laboral o el ecosistema de la industria es mucho más estable y que sí hay más oportunidades, pero eso implica obviamente más gasto y eso implica obviamente tener que hacer todo un proceso que complica bastante las cosas. Entonces, háganse la pregunta, ¿donde ustedes viven? Puede ser que haya escuelas que les digan que les van a enseñar lo necesario para cierta disciplina o profesión. Está chido. Pero ahora la pregunta es, ¿y en ese lugar donde ustedes viven hay ofertas de empleo? Háganse la pregunta. ¿Qué tipo de requerimientos piden esos empleos? Es importante que sepan qué es lo que buscan esos empleos, porque yo me he dado cuenta en la empresa donde trabajo, que es Keywords Studios México, luego tenemos ofertas, por ejemplo, para artistas de concepto, para concept artist. Y llegan un montón de portafolios, o sea, de gente interesada en poder participar ahí, pero luego entregan portafolios de trabajo o currículums pues verdaderamente precarios o verdaderamente mal enfocados. Hay algunos que son muy buenos artistas, pero no están enfocándose a lo que nosotros buscamos en cuestión de requerimientos del trabajo. Y hay otros que la verdad son muy malos artistas. Y además de ser muy malos artistas, tampoco están cumpliendo con ninguno de los requerimientos que estamos pidiendo.
Porque no nada más es cuestión del arte, o sea, es cuestión así de conocimientos. Hay gente que, o sea, por ejemplo, cosas tan sencillas de pedimos inglés. Necesitamos que al menos en mi empresa, necesitamos que toda la gente que trabajamos ahí tengamos un cierto nivel de inglés y luego no llegan con ese idioma, no llegan con el idioma. O luego les pedimos también un portafolio y el portafolio nos lo mandan en un formato que es muy difícil poderlo visualizar, es muy difícil poderlo revisar. Y entonces ahí uno se queda pensando, chale, ¿qué onda con esta banda? O sea, en verdad tuvieron una educación. Y no le voy a echar la culpa 100% a las escuelas. Es que las escuelas no te enseñan bien. No, porque conozco, yo también soy docente y he trabajado en algunas instituciones, en muchas instituciones, y sé que esas instituciones luego sí se esfuerzan por enseñar. Luego son los estudiantes los que, pues, la verdad, dejan mucho que desear y como que les vale gorro y no le entran. Entonces ahí también hay que tomar eso en cuenta. Entonces, ¿saben qué requerimientos les van a pedir? Si no, pues tienen que empezar a buscarlo. ¿Dónde encuentran esas respuestas? Afortunadamente para todos nosotros, hoy en día, todo esto lo encuentran en el Internet. Googleenlo y lo van a encontrar. Ahora, ¿no saben buscar? Ese es otro de los puntos. Hay mucha gente que lamentablemente teniendo Internet a un clic de distancia, ignoran cómo poder sacarle provecho. Y eso pues ya no es bronca ni de las escuelas ni de las empresas, es problema de ustedes. Tienen que aprender a saber usar sus herramientas, su tecnología, los medios que están a su disposición para pues salir adelante. Otra pregunta, ¿cuál es el salario promedio para alguien de nivel entry level o junior? Lo que hablábamos la vez pasada, hace ratito. ¿Saben cuánto gana en promedio una persona, o sea, un profesionista de la disciplina que a ustedes les interesa, que no tiene experiencia? Porque hay muchos que, y luego se ve, o sea, hemos visto también videos, así, TikToks o videos de YouTube, donde la gente se burla de que le preguntan a los chavos, ¿y tú cuánto crees que vas a ganar saliendo de la escuela? Y uno saca, sí, voy a ganar 100,000 pesos al mes, y todo así como, para los que estamos trabajando en esto es así como, híjole, no, chavo, no va para ahí. Entonces, tienen que saber cuál es la realidad salarial la que van a tener con la que van a tener que lidiar. Otra pregunta más es cómo funciona la ruta de carrera, porque ese también es otro punto, porque a lo mejor alguien dice, oye, pero es que yo he visto que sí hay posiciones de trabajo en la disciplina que me interesa, muy bien pagadas y en empresas muy chidas. Ajá, pero no son para juniors, no son para entry level, son para seniors o para nivel lead o nivel productor o más arriba. La gran pregunta es, ¿sabes cuál es tu ruta de carrera? ¿Sabes cómo le vas a hacer para ser un recién egresado o ser una persona sin experiencia e ir creciendo poco a poco hasta alcanzar el nivel donde están las ofertas chidas de trabajo o las oportunidades interesantes de trabajo? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes cuánto va a durar? ¿Sabes cuántos puntos, digamos, checkpoints tienes que cumplir? Porque hay mucha gente que cree que entra a trabajar a un estudio, apenas lleva 6 meses chambeando y es, oye, ¿y cuándo me dan un aumento? Entonces digo, no, espérate. O sea, hay empresas donde sí tienen implementado un sistema de crecimiento muy bien, un sistema de carrera muy bien definido, de entras a trabajar con nosotros y después de 6 meses hacemos una revisión y si una evaluación, y si la evaluación está toda muy chida, entonces te damos la oportunidad de ascender con un incremento de tanto por ciento. No crean que es mucho, o sea, puede ser un porcento de el 2 el 3 4 5 6. Generalmente puede llegar a ser un 5 o un 10%, dependiendo de las empresas. Pero dice, puedes tener un incremento de tanto por ciento y chido. Y después, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar otros 6 meses más y volvemos a hacer lo mismo, repetimos la evaluación y lo que sea. Hay unos que lo hacen anualmente, hay otros que lo implementan de otra manera, hay algunas empresas que no tienen ese sistema de ruta de carrera. Entonces entras a trabajar ahí, te contratan como junior y pasa un año, sigue siendo junior, pasan 2 años, sigue siendo junior, pasan 3 años, sigue siendo junior, pasan 4 años, siguen siendo junior, pasan 5, 6, 7, 8 años y sigue siendo junior. ¿Y tú qué onda? ¿Por qué no subo de puesto? Es que en esta empresa no se sube así. Entonces tienen que conocer cómo funciona la ruta de carrera. Y muchas veces va a depender más de ustedes que de la empresa en la que estén.
Si la empresa en la que están no tiene bien definido un plan de carrera o un plan de crecimiento, pues entonces lo mejor es pasar un cierto tiempo ahí, tal vez un par de años, y después buscar una oportunidad en otra empresa, pero ya no vas a quedarte como junior, a lo mejor ya eres un mid, y después de unos años de estar ahí, a lo mejor pasas a otra, brincas a otra empresa y pero ya no eres un mid, ahora vas a ser un senior, y así sucesivamente. O sea, puede ser otra posibilidad. Pero el chiste es que sepas cómo es que funciona, porque hay muchos que no ignoran completamente. O sea, chido, ya conseguí trabajo, sí, pero ¿y cómo vas a crecer? No saben cómo crecer profesionalmente. Luego, ¿cuál es el tiempo promedio de vida dentro de la industria? Y esto es una de las cosas que mucha gente no sabe, específicamente los chavos, no saben que justamente eh, en las industrias hay un tiempo de vida útil. Es un poquito como, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento, o sea, los atletas de alto rendimiento que a lo mejor concursan en competencias internacionales como las Olimpiadas y otras parecidas. eh, pues generalmente la vida útil de un atleta de alto rendimiento puede llegar a ser 10 años, tal vez 12 15 años, pero pues nada más. O sea, y no es porque ya no tengan la capacidad atlética que tenían antes, sino pues digo, todos envejecemos, es un hecho, hay lesiones que nos pueden afectar en el caso de los deportistas, y siempre va a venir alguien más joven que va a tener mucho más oportunidades de seguir creciendo de las que alguien, o sea, un chavo, o sea, un atleta de a lo mejor 15 años tiene más oportunidades, tiene 10 años para seguir creciendo en esa parte atlética, que uno que ya tiene 20. Entonces, y lo mismo sucede en este lado. Por ejemplo, en la industria de videojuegos AAA principalmente, la industria de videojuegos AAA, por lo general el tiempo de vida o el promedio de vida de un profesionista en la industria AAA de videojuegos son 5 años. O sea, después de 5 años o cambias de giro completamente, o literalmente, o sea, o renuncias ya a la industria, o a lo mejor ya no quieres estar en AAA y mejor te conviertes en un desarrollador indie. Pero eso es real. O sea, hay industrias que tienen donde los profesionistas, dependiendo del área, o sea, un profesionista de videojuegos no es lo mismo un profesionista de animación, y tampoco es lo mismo un profesionista del cine. Y al mismo tiempo, o sea, dentro de una misma industria, por ejemplo, la industria de la animación, no es lo mismo ser un concept artist o un storyboard artist, hacer una animación, digamos, hacer un animador tal cual, o hacer un editor, o alguien de compositing, etcétera. Entonces, dependiendo también de la posición, puede ser que tengas más tiempo de vida o menos tiempo de vida, pero es importante saber que existe ese tiempo de vida, porque hay muchos que ignoran que eso sucede. O sea, ignoran que, o sea, uno está chavo, dices, quiero dedicarme a hacer cine, o quiero dedicarme a hacer música, y entras a la industria y te vuelves músico, y resulta que pues después, así cuando vas conociendo a la gente y demás, te das cuenta de que muchos después de 5 años se retiran, o se van a hacer otra cosa, o a lo mejor ya dicen, no, sabes qué, ya no quiero ser músico de así de conciertos, o sea, ya no me interesa tanto los conciertos locos, no quiero algo más relajado, lo que sea. Y aplica para todos. Entonces es importante que respondan esa pregunta, o sea, ¿cuál es el tiempo promedio de vida dentro de la industria? Y se van a dar cuenta que en algunas industrias el tiempo promedio no es muy largo. O sea, es rara aquella persona que ha permanecido en la industria en el mismo, o sea, en la misma disciplina, no en el mismo rango. O sea, a lo mejor sí empezaron juniors, ahora ya son seniors después de muchos años, pero es así como que de pronto es, no, sabes que ya, así ya me voy. O sea, ya después de 5 o 6 años se cambian o se van a otro lado. Y no es que se cambien de empresa y se van a otra empresa para hacer lo mismo, ¿no? Literalmente es, no, yo ya no quiero tener nada que ver con esto, voy a ir a vender birria, voy a irme a vender barbacoa porque ya está cañón. Entonces eso es importante. Otras preguntas más. Eh, ¿Tienes una red de seguridad? ¿Qué es una red de seguridad? Es que tengas algo que te apoye más allá de tus habilidades o capacidades, que hayas adquirido con el tiempo. O sea, eh, tienes una familia que te puede echar la mano, tienes una pareja que te puede apoyar. O sea, hay algo atrás de ti que no necesariamente se trata de que te mantengan o se trata de que te estén becando la vida, pero saber que si algo sale mal, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, a lo mejor tuviste que mudarte de ciudad
porque en la tuya originalmente no había empresas ni empleos de este tipo, te fuiste ya sea a otra ciudad o te fuiste a otro país y estuviste allá trabajando un rato, lo que sea, pasó algo malo, la empresa cerró, te despidieron, qué sé yo, y de pronto es, chale, ya no tengo dinero para pagarme mi renta entonces me voy a tener que regresar a mi casa. Pero más allá de ver eso como algo, digamos, vergonzoso, es saber que tienes la seguridad de que, ok, a lo mejor en la ciudad donde estabas trabajando ya no hay oportunidades, pero no te vas a quedar ahí así como que de indigente en las calles, sino que, ¿sabes qué? Pues ya no hay de otra, pues me regreso a casa de mis papás, ¿no? O sea, saber que tienes esa red de seguridad. ¿Tienes esa red de seguridad? Hay algunos que tienen una red de seguridad pero muy enorme y bastante fuerte y sólida y la neta podrían sin ningún problema de intentar estar haciendo cosas de industrias creativas y demás, y aunque no les salgan y aunque desperdicien dinero o no cuajen los proyectos, no importa porque la red de seguridad que tienen es enorme y literalmente pueden jugar el resto de su vida a intentar ser algo. Hay otros que no, hay otros que su red de seguridad es más reducida, es más modesta, y hay otros que a lo mejor no tienen red de seguridad. Yo sí les diría que en el caso de las profesiones creativas y de entretenimiento, si no tienes una red de seguridad, piénsatelo muy bien si vas a querer perseguir esta profesión, porque la verdad es que la industria de entretenimiento, la industria creativa y la industria cultural son industrias de riesgo, de riesgo económico principalmente, de riesgo laboral. Entonces, muchas más veces te las vas a estar viendo así como que sufriendo con ese tipo de situaciones que estar trabajando de manera estable y así. Entonces, tómelo en cuenta. ¿Tienes contactos con una posición sólida en la industria? Y porque esto ayuda muchísimo. O sea, el hecho de que tengas a alguien, un conocido de verdad, o sea, alguien con quien sí puedas platicar o alguien que sí tengas así como una relación, no necesariamente súper cercana, pero que sí hay una cierta relación de confianza y cierta cercanía, que está ya dentro de la industria y esa persona te puede ayudar ya sea a conectarte, a conseguir empleo o a explicarte cómo le tienes que hacer para poder entrar o crecer en esa industria. Entonces, ¿tienen a alguien de eso? Porque si no lo tienen, se les va a complicar cañón, ¿eh? Pero cañón, en verdad. Eh, Otra más es cómo está la situación actual de la industria. ¿Saben lo que está sucediendo actualmente en su industria? Yo veo una cantidad de chavos que están entrándole, por ejemplo, a estudiar carreras de animación y videojuegos. Y no estoy diciendo que no haya oportunidades, pero sin duda alguna las oportunidades ya se han reducido de manera considerable. Pero es cañón, ¿eh? La neta, cañonamente se ha reducido. La situación ha sido muy complicada. Sí, la escena indie está floreciendo y eso está muy chido, pero el problema es que no todos pueden ser indies. Entonces, ahí tomen en cuenta saben cómo está la situación de su industria a la que les interesa entrar y también, que va de la misma mano, qué pronósticos hay sobre el futuro a corto y mediano plazo de la industria en la que ustedes quieren entrar. O sea, saben cómo va a estar el próximo año o dentro de 3 años, 5 años. Que, o sea, me queda claro, nadie puede adivinar el futuro, pero pueden haber ciertos pronósticos que nos pueden dar una idea de hacia dónde van las cosas. Y si saben, se informan lo suficientemente bien de hacia dónde van las cosas, puede ser que terminen dándose cuenta de que la decisión de entrar a una profesión, eh, digamos, creativa o de entretenimiento, no es lo mejor a largo plazo. Y también la última pregunta que se tienen que hacer es, ¿tienen un plan B? Si todo falla, si no logran conseguir entrar a la industria, si no logran, o si logran entrar a la industria, pero la situación de la industria no está chida, o la situación laboral no está chida, el tipo de salarios, el tipo de empleos que hay están muy fregados, muy jodidos, eh, se dieron cuenta de que realmente no es lo suyo o no están encontrando lo que les gusta ahí, ¿tienen un plan B? O sea, ¿qué pasa cuando el plan A falla? ¿Tienen un plan B? ¿Tienen un plan C? Valdría la pena tenerlo, ¿eh?
Eso se los puedo garantizar. ¿Qué opciones hay para los que ya están estudiando una carrera? Porque muchas de estas preguntas de lo que vimos anteriormente eran para aquellos que querían entrar, ¿no? O sea, antes de entrar, a ver, respondan todo esto para que estén enterados, estén informados y tomen una decisión, ahora sí, prudente. Pero ¿qué pasa para aquellos que ya están dentro? Dicen, oye, es que yo ya estoy estudiando la carrera, a mí nunca nadie me hizo estas preguntas, nunca nadie me hizo ver lo complicado que iba a estar la profesión, la industria, etcétera, el mercado laboral y demás. ¿Qué puedo hacer yo? Okay. Para los que ya cayeron en la trampa, número uno, eh, me equivoqué, no es haz un análisis de los puntos anteriores, de lo que lo que estuvimos revisando hace rato. Y si después de hacer ese análisis para ti, o sea, a ver cómo está la situación para ti, si la cosa no pinta bien y tienes la oportunidad, mejor cambia de carrera o busca un oficio. Eso sería en dado caso de que tuvieras la oportunidad. Tienes la oportunidad porque a lo mejor apenas estás empezando la carrera, estás así en primer semestre y dices, chale, no, esto no me está convenciendo, mejor me voy a otro lado. O tienes la oportunidad porque, bueno, a lo mejor ya vas a mitad de la carrera, pero no hay bronca, hay chance, digamos, financieramente o lo que sea, de que sí puedes dejar la carrera. Pues hazlo, neta, o cámbiate de carrera o búscate un oficio. No, o sea, sería una buena recomendación. Ahora, si no tienes la oportunidad de cambiar de carrera o de dejar la carrera, termínala lo antes posible. Eso es bien importante. Desquita tu colegiatura. Todo lo que te estás gastando en colegiatura, desquítalo. Porque la colegiatura no nada más es ir para que vayas a un salón y a un laboratorio y te den clase así frente a un docente. No. La colegiatura te da acceso a recursos de la escuela, que puede ser la biblioteca, que pueden ser los laboratorios o los talleres, que pueden ser el auditorio, que puede ser el tener acceso a los docentes. Porque a lo mejor, ok, vas a tener docentes de tu carrera y de tu semestre, pero si hay cosas que te interesan de otras áreas, por ejemplo, si estás estudiando algo de diseño de videojuegos y de pronto quieres saber qué onda con la música y en tu escuela también existe la licenciatura de música, por poner un ejemplo, pues ve con el director de carrera o ve y pregunta si hay algún profesor de música con el cual pudieras platicar porque tienes algunas dudas. O sea, aprovechen eso, o sea, aprovechen que están en la escuela, desquiten la colegiatura. Desquitar la colegiatura nada más es ir, tomar clases y largarte, no, tienen toda la infraestructura que la escuela les está dando, aprovechenla y traten de terminar la carrera lo antes posible. Si pueden adelantar materias, adelanten materias. Si pueden, ¿cómo se llama? Exentarlas, exéntenlas. O sea, traten de hacer lo que sea para acabarlo, salir de ahí lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque de esa manera el tiempo, o sea, es muy importante entender que el tiempo, entre más rápido te involucres en la situación profesional, o sea, más rápido te involucres a trabajar en la industria, mejor va a ser para ti. Entonces, entre menos tiempo estés en la escuela y más tiempo estés en la chamba, va a ser mejor para ti. Entonces, aprovecha todo tu tiempo libre en prepararte para una nueva carrera u oficio, según tus intereses y la disciplina que estás buscando, y obviamente estando consciente de cómo está el panorama del mercado laboral y cómo está el panorama salarial y cómo está la situación de la industria actual y a corto y mediano plazo. O sea, no nomás te cambies de carrera a otra que va a estar igual de jodida. O sea, este tipo de análisis lo tienen que hacer siempre, sin importar qué opción vayan. Y si aún después de todo esto quieres estudiar y continuar en la carrera, porque se vale, no es que esté mal, no es que hayas tomado una mala decisión, simplemente es tu vida y tú sabes qué hacer con ella. Aún a pesar de todo esto, en las profesiones creativas, muy importante, tener una carrera no garantiza nada. Tener un título no es irrelevante. La experiencia profesional y ejemplos de tus habilidades, también llamado portafolio, demo reel, etcétera, son lo que más se va a pedir de ti. A nadie le va a importar dónde estudiaste, a nadie le va a importar qué estudiaste, a nadie le va a importar
con qué promedio te graduaste y si ya tienes título o no tienes título. Créanme que en estas industrias, la industria creativa, la industria de entretenimiento, eso queda en un segundo o tercer plano. Lo más importante es demostrar que sabes hacer las cosas y que tienes experiencia profesional. Eso es lo más importante para estas industrias. Hay otras industrias que no. Hay otras industrias que sí necesitas el título y que sí necesitas el promedio y que sí necesitas otras cosas. Pero en estas industrias no lo necesitas. No es una obligación. Pero si lo quieres hacer porque tienes tus razones, está chido. O sea, tener un título universitario puede serte de utilidad. Si tienes como interés el área académica, o sea, si algún día te da la onda de querer ser investigador o querer ser docente, te van a pedir el título. O si en una de esas tu interés es migrar a otro país porque estás buscando oportunidades en otros países, tener el título agiliza mucho la burocracia y te da más posibilidades de poder hacer ese trámite de migración. Entonces no lo olviden. Tu educación es tu responsabilidad. Siempre toma decisiones informadas. Aprovecha tu tiempo y enfócate en aprender lo más que puedas de tu profesión e industria. Encuentra tu especialidad lo antes posible. O sea, date cuenta cuáles son tus fortalezas y trabaja en ellas. Busca la forma de entrar a la industria nuevamente lo antes posible. O sea, si tienes la oportunidad de ir a la escuela y en las mañanas y luego estar chambeando en las tardes, lo que sea, o tienes la oportunidad, a lo mejor conseguir un trabajo de tiempo completo, medio tiempo es difícil, pero los trabajos de freelance es una posibilidad y en estas industrias los trabajos de freelance son muy comunes, o trabajos por proyecto, hazlo, comienza a practicar, comienza a generar experiencia, comienza a generar portafolio, comienza a generar currículum. Créeme que eso te va a servir muchísimo más que las calificaciones que saques en el aula y incluso que los proyectos escolares que hagas. Y por último, hay muchísimas oportunidades, de eso me consta, pero no te van a llegar, las tienes que ir a buscar. Tienes que ver dónde las encuentras, tienes que ver si cumples los requerimientos y si en verdad, o sea, estás comprometido, comprometida con tu profesión dentro de la industria creativa o la industria de entretenimiento, vas a poder encontrar más de una oportunidad que te permitan seguir creciendo. O sea, que te permitan estar dentro y además seguir creciendo. Pero las tienes que buscar. No te van a caer del cielo. Y muchas veces el buscar ese tipo de oportunidades implica también el tener que, pues, entrarle, no necesariamente trabajar de gratis, porque yo no te recomendaría que trabajaras de gratis. Eso de que te paguen con experiencia o que te paguen con exposición es una babosada. O sea, sí busca que te estén dando algún tipo de remuneración por lo que estás haciendo, pero habrá veces que sí, la remuneración va a ser baja, va a ser limitada. Pero créeme que te va a servir. Al final te va a servir. Y pues nada, gente, eso es todo por el tema de hoy. Nos vemos la próxima semana, lunes 7 de la noche, Entry Level. Soy Phil, esto fue Big Mini Mentor. Nos vemos la próxima. Chao.